Bueno, vamos a empezar esta segunda parte, la vamos a llamar la semana 70 y voy a empezar repasando lo que leímos en Lucas capítulo 21 del 20 al 24. Estábamos diciendo que el Señor dijo: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso sabemos que pasó en el año 70 después de Cristo con Tito Flavio Vespasiano, el líder, el caudillo del Imperio Romano. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, etcétera. Porque dice que vendrá ira sobre este pueblo de Israel y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, ahí se ve claramente, está hablando del pueblo de Israel y de los gentiles. Ok, este pasaje de Lucas 21 es diferente a Lucas 17. Aquí en el Lucas 21, cuando los discípulos se le acercan y le preguntan al Señor: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Pero en el capítulo 17 anteriormente ya también había sido preguntado más o menos lo mismo, pero no por sus discípulos, sino por los fariseos. Entonces, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y les dijo eso a los fariseos, pero a sus discípulos les dijo esto: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Ya está hablando de la venida en sí. O sea que el Señor ya está hablando ya de la venida. La Biblia dice que Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Esta segunda vez Él está diciendo: porque como el relámpago al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Claramente Él está hablando el día, su día. Su día. Ese es el día de Él. El día del gran Dios, su segunda venida. No hay una tercera. Ese es su día de Él. Cuando Él viene, se acaba todo. Dice la Biblia que Él destruye al falso profeta, al inicuo que ha hecho engaños prodigiosos, y lo destruye con el resplandor de su venida. Inicuo que es por obra de Satanás, como dicen Tesalonicenses. O sea que, repito, lo de Lucas 21 es diferente a lo de Lucas 17. Cuando Él está hablando aquí, Él está hablando del día que Él viene. Pero primero dice: es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y Él dice: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. O sea, el día que Noé entra, entonces viene el diluvio y destruye a todos. El día que Lot salió, ese día, dice, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿A cuántos? A todos. Y dice la palabra de Dios inmediatamente: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando Él se manifieste, así será, dijo el Señor. ¿Cómo va a ser? Que cuando el pueblo de Dios salga, inmediatamente destruye prácticamente lo que dice Pedro: la tierra. La tierra y todo lo que hay en ella. Por eso que después viene cielo nuevo, no renovado, es nuevo, y tierra nueva. Porque está establecido que los hombres mueran una vez
y después el juicio. El Señor nos prometió que nos libraría de la segunda muerte. Él nunca nos prometió que nos iba a librar de la primera muerte. Más bien Él dijo, no temáis los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Les voy a enseñar a quién deben temer. Deben temer a aquel que tiene el poder. Después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. A ese tienen que tener miedo. Y ese es el Señor Jesucristo, el que se sienta en el trono. Y por si acaso hay un solo trono en el cielo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este pasaje de Lucas 17 es el diferente al 21. ¿En qué sentido? Este sentido, cuando dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Diferente a la destrucción de Jerusalén y del templo, que Él dijo, váyanse a los montes, porque este es día de retribución. Pero aquí dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, cuando Él venga, en aquel día, o sea, para que no nos equivoquemos, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, porque no hay tiempo. O sea que en aquel día no hay tiempo, porque en un abrir y cerrar de ojos, nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, si estamos vivos hasta la venida, seremos transformados, no precederemos a los que durmieron, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto mortal se viste inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Y entonces se cumple que no podemos ir con carne y sangre, porque no podemos entrar con carne y sangre. Este cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar, una explosión, y ya estamos en la presencia del Señor. Así que esas películas que se ven a la gente, ay, miren cómo se van al cielo, todo eso es falso. La resurrección y el arrebatamiento o el jarpazo va a ser como Él dijo, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que vamos a mirar así, vamos a mirar y vamos a estar en la presencia del Señor para siempre, siempre estaremos con Él. Entonces Él dijo, el día que salió Noé, Noé entró en el arca, ese día vino el diluvio y destruyó a todos. El día que Lot salió, ese día fuego y azufre y destruyó a todos. Así será cuando Él venga. Entonces el que esté, por eso dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo, porque ya no hay tiempo para nada. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Sigue hablando del mismo tema. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. O sea, ya está hablando no a nivel de Israel o del pueblo de Israel, porque una persona que está arando, cosechando o en el campo es de día. Y hay personas que aquí están durmiendo. Definitivamente esto es algo en toda la tierra. Como dice la palabra de Dios, todo fue destruido cuando vino el diluvio. Toda la tierra se anegó de agua. Pedro dice que aquella tierra fue destruida en agua, pero los cielos y la tierra de ahora están reservados para el fuego, para un bautismo de fuego. Entonces, dos mujeres estarán moliendo, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, simple, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Quiénes son las águilas? Los ángeles. Los ángeles saben y van a saber quiénes son los hijos de Dios. El fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Dios conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y como está escrito, la novia del Cordero, la esposa, se le ha concedido que se vista con lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. De manera que Dios sabe exactamente por quién está viniendo y nosotros sus hijos sabemos y lo estamos esperando a Él. De manera que está la diferencia aquí entre Lucas 21, cuando habla en los dos lugares dice lo mismo, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. En Lucas 21 dice lo mismo, pero le dice no desciendan a tomarlos porque no hay tiempo, váyanse a los montes, porque Jerusalén va a ser destruida. Aquí parece que está hablando lo mismo, pero no está hablando lo mismo. Ahora vamos a
ir al tema. Entonces estamos hablando de la semana 70, habíamos dicho que ya la parte de la primera semana y las 62 semanas, cuando viene el Mesías príncipe y se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Con fecha y todo. O sea que eso está bien claro. Cuando se manifiesta lo hace de una manera inequívoca. ¿Cómo se dice? Inequívoca. ¿Cómo sabemos eso? Lucas capítulo 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Bilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. O sea, en otras palabras, nadie se puede perder con toda esa referencia. Entonces vino palabra de Dios a Juan. Y él se fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo y el arrepentimiento. O sea que cuando aparece el Mesías príncipe, cuando los cielos se abren, viene la voz del cielo y Juan el Bautista dijo, este es el Cordero. Y el Señor sale predicando después de eso, después de irse a pelear el territorio, 40 días y 40 noches, dice, empieza predicando y lo primero que dice, el tiempo se ha cumplido. Entonces a partir de esa fecha dice, después de eso confirmará el pacto a muchos. ¿Quién? Jesucristo el Mesías. Confirmará el pacto en mucho, establece el nuevo pacto, nos da acceso al lugar santísimo a través del cuerpo, el velo que fue rasgado en dos, de arriba abajo. Tenemos acceso al Padre, hemos dado todas las referencias para leer Hebreos capítulo 9 y 10. Tenemos entrada al lugar santísimo, una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, etc. De allí para adelante, entonces en el año 70 viene la destrucción y cesa el sacrificio, la destrucción del templo y de la ciudad, viene en el año 70. Aquí tenemos cesa el sacrificio porque Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Y así es la semana 70. Yo diría que nosotros estamos viviendo prácticamente en la línea del tiempo verdadero del calendario bendito de Dios. Estamos aquí. Aquí. Han pasado casi 2000 años de la destrucción de Jerusalén y vamos a dar palabra de Dios y escritura, porque no nos atrevemos a hablar lo que se nos ocurre, sino lo que está escrito, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir leyendo pura escritura. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Mateo 21, verso 18. Vamos a ver, Mateo 21, verso 18. ¿Por qué digo que la historia, o mejor dicho, que las 70 semanas que estaban determinadas y pactadas para el pueblo de Israel y para su ciudad, fueron 70 semanas y se cumplió? Vamos a demostrarlo por las escrituras. Mateo capítulo 23. Mateo 21, perdón. Mateo 21, del 18 al 44. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás. La palabra que el Señor usó fue jamás. Y usted es lo que me conoce, yo me sujeto a lo que Él dijo, porque Él siempre va a tener la razón. Si Él dijo jamás, es jamás. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos decían maravillados cómo es que se secó enseguida la higuera. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, etcétera, etcétera. Y el versículo 23, o sea, cuando vino al templo, o sea, está en el mismo día, digamos así. Él estaba caminando, vio la higuera y pasó lo que pasó. Cuando fue al templo, los discípulos tenían bien claro lo que había pasado con la higuera. Mejor dicho, al día siguiente, como dice las escrituras. Pero ese mismo día dice que fue al templo y dice, número uno, ¿a dónde vino? Al templo, número uno.
estaban los principales sacerdotes, que representa el santuario y toda la orquesta y todos los sacrificios. Y estaban los ancianos, que representan, bueno, el conocimiento de la Torá y toda esa historia. Y dice, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también les haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad estas cosas. El bautismo de Juan. Y vuelve al bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan fue público. Vino la voz en el cielo. Era la fecha que correspondía. Él dijo, el tiempo se ha acercado. Estaba allí, pero ellos no creyeron. El bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Y ustedes ya conocen la historia. Entonces el Señor les dice una parábola a ellos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo, sí voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron el primero. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Está hablándole al pueblo de Israel, a los judíos. Les está diciendo que los publicanos y las rameras están delante de ellos al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Y le dijo, oíd otra parábola. ¿Por qué recalco? Dice otra parábola, porque está hablando del mismo tema. Otra parábola, y no voy a leerla toda, pero es la parábola del hombre padre de familia que plantó una viña, la cercó con vallado, cavó en un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores. ¿Quiénes son los labradores? El pueblo de Israel. Los judíos. Entonces, ya conocen la historia, los labradores tomando los hijos, lo golpearon, lo mataron. Al hijo, voy a enviar a mi hijo, teniendo respeto, lo matan al hijo. Está hablando lo mismo. Entonces Jesús comienza a terminar lo que está hablando. Dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que los judíos desecharon al Mesías. Repito, Jesús en Juan 3:36 dice que el que no cree en el Hijo no verá la vida y la ira de Dios está sobre él. Entonces, el pueblo étnico de Israel, no todos, pero la mayoría, lo desechó. Pero dice que Jesucristo ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. O sea que el Señor ha hecho esto. El Señor... ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha permitido que se destruya Jerusalén, que se acaben los sacrificios de animales, que no haya ciudad y templo y sacrificio? ¿Quién permitió? Ahí lo dice. El Señor dice, el Señor ha hecho esto. Y cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea que la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo que el reino de Dios será quitado de ustedes. O sea, ¿y nosotros por qué vamos a decir que no? Si el Señor dijo que el reino de los cielos fue quitado del pueblo judío, ¿por qué vamos a nosotros contradecir lo que Él dijo? ¿Por qué vamos a decir lo que la Biblia no dice? Que va a venir un templo y que la ciudad se va a restaurar y que se va a edificar otra vez otro templo. Pero ¿dónde está eso? La gente confunde las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Gálatas 3:7. Gálatas 3:7.
Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, que es lo que yo llamo la circuncisión del corazón, el pacto. Así que, como dice la palabra de Dios, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Jesucristo. O sea que vemos allí que las promesas están hechas de Dios desde Abraham para los hijos de la fe. Vamos a leer Gálatas capítulo 28 y 29, ahí mismo, Gálatas 3, 28 y 29. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a creer lo que está escrito? Dice que nosotros somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Este pasaje es muy importante, Romanos capítulo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer del 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Repito, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Cuándo vamos a creer esta palabra? 70 semanas estuvieron determinadas para el pueblo de Israel como pueblo étnico y hasta ahí quedó. El Señor dijo, el Señor ha hecho esto. En el año 70 se acabó. Y acá dice la palabra que no son los hijos según la carne, sino según la promesa. Dice, son los que son contados como descendientes. Ahora, vamos a leer otro versículo para confirmar lo que estamos hablando. Hay tanto para... 1 Corintios capítulo 1. Del 21 al 24. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Dios agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿A quién Dios le agradó salvar? ¿O hacerlos hijos? ¿O hacerlos un pueblo? A los creyentes. Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros, ahí está la diferencia. Los judíos y los griegos o los gentiles, por así decirlo. O sea, los judíos y los griegos, dice, piden señales, los griegos sabiduría, pero nosotros... O sea que de estos dos pueblos hizo uno. ¿Cuál es ese uno? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El que está hablando es Pablo. Es el verdadero Israel. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, dice... ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? El verdadero Israel son los llamados. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel.
los que entran por las 12 puertas de las tribus de Israel en la Nueva Jerusalén. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No me estoy inventando. Eso es lo que dice la palabra de Dios y creo que puedo dar un versículo más. Voy a dar un versículo más. Capítulo 9 de Romanos, pero voy a dar el versículo 24. Romanos 9, 24. Voy a... del 22. Y si Dios, queriendo mostrar su ira, vamos a poner uno más. Romanos, capítulo 9, del 22 al 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Dice que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. Dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esto se acabó. Y estos están bien muertos. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estos creen que tienen a Dios, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida y la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde está eso? Juan 3, 36. O sea que están muertos. Pero nosotros, el verdadero Israel, los llamados, los vasos de misericordia, han salido de los dos pueblos. ¿Por qué? Porque este se acabó en el año 70 después de Jesucristo. Ahí se cumplió las 70 semanas, en el año 70 después de Jesucristo. Entonces, ahí lo dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y lógicamente, si ellos se convierten, Dios los va a perdonar como cualquier otro, porque por ejemplo lo dice en Romanos capítulo 11, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, hacer salvos a algunos de ellos. ¿Por qué dice que va a ser salvo a algunos de ellos? Porque se había acabado todo esto. Pero si creen, son salvos. Entonces, esa historia que dice ahí, y luego todo Israel será salvo, está hablando de este Israel, todo Israel. Cuando se complete todo el número, entonces todo Israel será salvo. ¿Cuál Israel? Este Israel. Este Israel. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 y también Gálatas 6:16. ¿Qué dice? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. La familia de la fe, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La del versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso es palabra de Dios. ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? Lo que dijo Pedro en la primera predicación evangelística y se convirtieron 3,000. ¿Qué dijo? Arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Porque el Espíritu Santo Dios le ha dado a los que le obedecen. Pero Dios se reserva el derecho de engendrar a los que Él quiere y eso solamente lo hace el Espíritu de Dios.
Porque la gente se puede bautizar en agua, pero eso no garantiza nada. Ustedes ya saben la historia de Simón, que creyó y se bautizó, pero ya saben lo que pasó. Pero le dijo, en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. O sea que ese hombre no había nacido de nuevo, pero sin embargo creyó y se bautizó. De manera que estamos hablando que el verdadero Israel, lo que dice la palabra de Dios, que en Jesucristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, un nuevo nacimiento, y a todos los que anden conforme a esta regla, y paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esto de acá es el Israel de Dios. Hay un Israel de Dios. Ese es el Israel verdadero. Ese es el Israel verdadero. Y ahora vamos a recorrer un poco de escritura solamente para dar testimonio de la palabra de Dios y vamos a ver cómo se cumplió esto que estamos enseñando y predicando. Sí, porque hemos dado versículos, todo eso, pero vamos a verlo en acción. Vamos a ir Hechos capítulo 7. Y repito, vamos a conformarnos a las sanas palabras de lo que está escrito. Hechos capítulo 7, versículo 44 al 51. Hechos 7, del 44 al 51. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo. Estamos hablando de un lugar, tabernáculo para Dios. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Y aclarando aquí, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y este es el pasaje que quería leer en el primer video y no me acordaba dónde quedaba. Pero aquí, esto sucedió en este periodo de acá. Más o menos, esto que estamos leyendo en el libro de los Hechos, sucedió acá y acá. Todo esto. De lo que estamos leyendo. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿De quién está hablando? Está hablando, ya ustedes saben, Esteban, cuando lo asesinan, ya conocen la historia. Vamos a leer Hechos capítulo 13, siguiendo lo que pasó, Hechos 13 al 48. Hechos capítulo 13, versículo 30 al 48. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. O sea que está hablando de este periodo. Aquí el Señor es manifestado, el Mesías príncipe. Vamos a ver cuando se manifiesta. Versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea, los cuales ahora son sus testigos. Cuando él muere, él resucita. Y los testigos, dice, venían y anunciaban al pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el libro segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y en cuanto a que le levantó los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos. ¿Cuántos? Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos dijeron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El día siguiente de reposo, dice, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, ¿quiénes? Los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero. Sí, porque el Señor dijo: vayan y prediquen el arrepentimiento a todas las naciones, o sea, a las naciones, empezando de Jerusalén. Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Pero el propósito de Dios era a las naciones. Y lógicamente, miren lo que dice aquí Pablo. Dice: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para la vida eterna, tanto de judíos como de griegos. Capítulo 15, del 12 al 18. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con eso concuerdan las palabras de los profetas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Aquí está la verdadera reedificación del tabernáculo de David, no en el futuro. El tabernáculo de David ya reedificado, porque ahora tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. El Espíritu de Dios ahora mora en templos no hechos de manos, sino que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos piedras vivas y estamos formando como piedras vivas un edificio grande para morada de Dios en el Espíritu. Entonces dice: en esto concuerdan las palabras de los profetas, que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quién es el resto de los hombres? ¿Por qué? Porque Dios terminó las 70 semanas determinadas aquí. Entonces el resto de los hombres va a buscar al Señor. Eso es lo que la palabra dice. Esto concuerda. Esto es lo que dijo el profeta, los profetas, que es el tabernáculo de David restaurado. Repararé sus ruinas y las volveré a levantar. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, se va al cielo y derrama su Espíritu Santo. Y entonces empieza lo que dice aquí: para que el resto de los hombres busque a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga.
Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Capítulo 18, versos 5 al 8. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, el pueblo étnico de Israel, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor dijo que Él tenía mucho pueblo, el verdadero Israel. Crispo era el principal de la sinagoga, era judío, era del pueblo de Dios, era un llamado, un escogido, había creído en el Señor, forma parte del verdadero Israel, el mismo principal de la sinagoga, un judío. Muchos corintios griegos se bautizaron. De los dos hay un verdadero Israel. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El versículo, vamos a Hechos 26, 15 al 18. Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Está hablando con Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. O sea, el Señor, si bien es cierto, en Daniel le habló, 70 semanas están pactadas para tu pueblo y tu ciudad, le dijo a Daniel. Aquí a Saulo de Tarso, que también era judío, hebreo de hebreos, del linaje de Benjamín, de la tribu de Israel, la tribu de Benjamín, estudió a los pies de Gamaliel, estricto en la ley, un tremendo judío, se sabía la Torá de memoria. El Señor reconoce y le dice lo que le dijo acá. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Hace una diferencia de tu pueblo y de los gentiles. Te voy a librar de estos y de estos. ¿Por qué? Porque tú perteneces a nosotros, al verdadero Israel, a los llamados, a los vasos de misericordia, a quien Dios llamó, eligió, santificó, justificó y glorificó. Nos hizo reyes y sacerdotes y estamos reinando, ya estamos reinando, hemos participado de una primera resurrección. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados, el verdadero Israel. Vamos a ir avanzando ya para terminar. Hechos capítulo 28, ya el último capítulo de Hechos, capítulo 28. El versículo 28 dice, sabed pues, y así termina las palabras de Pablo en el libro de los Hechos, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Versículo último de Hechos 28, así termina el libro de los Hechos. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Voy a terminar con lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 28, 28?
Hechos capítulo 28, el último libro de los Hechos. Hechos capítulo 28, versículo 28. Voy a volver a leer. Sabed, pues, que a los gentiles, por si acaso, nosotros ya no somos gentiles. Alguien dice, yo soy gentil. Nosotros no somos gentiles. Gentil significa paganos. Nosotros no somos más paganos. Somos el pueblo de Dios, el verdadero Israel. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación. Esta salvación de Dios, y ellos oirán. Yo pregunto a todos los que me han escuchado, ¿dónde está la construcción de un nuevo templo donde otra vez se va a restaurar Jerusalén y va a venir un nuevo templo y luego el anticristo va a venir en la mitad de la semana y etcétera? Todo eso, con todo respeto lo digo porque ya sé, hay muchos amigos y hermanos que han creído todo eso su vida como yo, y lo digo con todo respeto. La verdad que ese es un error total, que no cuadra en la verdad de Dios, que es solo una, la que Él dijo. De manera que estamos viviendo el momento en la historia del calendario verdadero de Dios en que las cosas se tienen que cumplir. Y el cumplimiento de lo que Él dijo de todas maneras viene. Y el consejo para todos aquellos que me escuchan sería como una especie de conclusión. Leamos, meditemos, chequemos si lo que se nos está diciendo es lo que dice la palabra, porque Él no solamente nos dejó su cuerpo y su sangre. Cuando Él dijo, partió el pan, un solo pan y lo partió. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero Él tomó una sola copa y de ella bebían todos. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea que la palabra de Dios es el pan y la sangre de Jesucristo es su espíritu, lo que está dentro de la carne. O sea que debemos de comer esta palabra y también nos dio su Espíritu Santo que está dentro de esta palabra. O sea que así como la sangre está dentro de la carne, Jesús no dijo vengan y muérdanme. Sí, porque algunos creen que es literal, ¿no? Que se convierte en sangre literal. O sea, Dios no puede contradecirse. Dios dijo no sangre, no la coman, no la tomen, derramen la tierra, pero no la tomen. Entonces no va a decir tomen sangre. Él está hablando de su espíritu que está dentro de la carne. O sea que su palabra es la que tenemos que comer, pero su palabra dentro de ella está su espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y nos enseña. Entonces, escudriñemos la palabra porque ahí nos parece que tenemos la vida eterna y esa es la verdad. Entonces, seamos como lo veríamos, escudriñemos con nobleza la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a enseñar. El que quiera hacer y conocer la voluntad de Dios, Dios garantiza que lo vas a saber. Pero si tú crees que ya sabes, en ese momento te quedas ciego. O sea que ora a Dios, y yo desafío, si podría decirse de esa manera, aunque parezca irrespetuosa, pero yo te insto, te animo a que ores. Ora delante de tu Dios, el único Dios, el bendito Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y eso es todo lo que hay. Lo demás son inventos también de la humanidad. Yo te pido que ores y le preguntes a Dios
si todo lo que he hablado acá es de Él o no. Te invito a que ores con sinceridad. Te animo. Quizás estés equivocado. Bendiciones.